Corintios. Primera carta a los Corintios, en su capítulo 13. Primera carta a los Corintios, en su capítulo 13. Vamos a estar leyendo nuevamente el versículo número 4. Dice así la palabra del Señor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Hermano, tome asiento, por favor. Antes de comenzar, recordamos los horarios de nuestras actividades. Miércoles a las 8 p.m., oración, culto de oración. El día viernes a las 8 p.m. tenemos estudio bíblico. Y el día de hoy, guardando el Día del Señor, desde las 11 de la mañana. Estamos todo el día en este lugar, son todos bienvenidos. Dicho esto, hermanos, nos introducimos a la predicación del día. Hoy día, el título del sermón, como ya más o menos imaginan cómo viene la cosa, ya según las semanas pasadas, es el amor no tiene envidia y no es jactancioso. Esta es la tercera semana que venimos ya viendo este versículo en particular, ¿cierto? Hemos visto por separado el hecho de que el amor es benigno, por separado, ¿cierto? Que el amor es sufrido. Y hoy día entonces vamos a hablar de dos cosas, podríamos decir, de dos elementos más, de dos características más, que el apóstol Pablo está enseñando respecto al amor. Ya en ocasiones anteriores nosotros hemos aclarado, ¿no?, que aquí el apóstol Pablo está describiendo el amor perfecto, el amor ágape, el amor que Cristo nos tuvo a nosotros, o que nos tiene hasta el día de hoy, que ama a su iglesia, y que nosotros somos llamados a tenernos los unos a los otros. El amor ágape es el amor que sostiene las relaciones, incluso nuestras relaciones, podríamos decir, matrimoniales. La que sostiene el amor el matrimonio es el amor ágape, no el amor eros. Ya sabemos, ¿cierto? Nosotros nos casamos, tenemos mariposita en la guata, todo el tema, ¿cierto? Todo suena bonito, pero después con el tiempo eso se va. Y lo que sostiene, el amor se va transformando, empiezan a ser un amor, ¿cierto? Storch, que se alimenta de la relación, pero lo que sostiene realmente el matrimonio es el amor ágape, el darme yo al otro de una manera incondicional, ¿no? De entregarme, de buscar el bien en el otro. Ya pensando en lo que hemos hablado, muchas veces esto nos va a costar sufrir. Cuando uno ama, sufre, es una consecuencia natural. Pero también buscamos el bien del otro. Eso es lo que hacemos nosotros cuando amamos. Buscamos el bien del otro. La semana pasada hablamos de involucrarnos, no solamente decir o querer, sino que involucrarnos realmente. Ahora, el apóstol, siguiendo con su descripción, se introduce a un tema, y aquí hay una característica diferente, porque si nosotros pensamos en las dos primeras características, él dice, miren, estas son las características que sí tiene el amor. El amor sí es benigno, y el amor sí es sufrido, estas cosas sí las tiene el amor, pero aquí hay dos cosas que va a nombrar él que el amor no tiene. El amor sí contiene el sufrimiento, el amor sí contiene, ¿cierto?, la benignidad, pero no contiene la envidia. El amor no tiene envidia. Y ya bueno, vamos a ver qué es la envidia, ¿no? Según la Real Academia de la Lengua Española, la envidia se define como el dolor o la tristeza por el bien ajeno, o el pesar que uno siente al mirar la prosperidad ajena. Vuelvo a repetir, la envidia en sí es una tristeza, un dolor o un pesar que yo tengo al ver que otro tiene algo bien. La envidia, entonces, fíjense que se caracteriza no por lo que tengamos o lo que no tengamos. Ese no es el punto de la envidia. La envidia se fundamenta o se manifiesta por ver en otros cosas que se transforman en una meta en mí. Quizás un ejemplo muy claro de esto, y esto cuando uno lo ve con sus propios hijos, ¿no? A mí siempre me pasa estas cosas con mis hijos. A uno, ¿cierto?
vamos, no sé, voy a poner un ejemplo, vamos al mall. Papi, quiero helado, dice uno, ¿cierto? Yo voy, el niño no tenía ningún helado y le compro, por ejemplo, al más chico, le compro un helado, un sabor, una copita de helado. Ese niño no tenía ningún helado, ahora él tiene un helado. Pero ¿qué pasa? Llega su hermano, yo también quiero, pero él pidió uno doble. Entonces ahora él, el hermano mayor tiene un helado, pero con 2 bolitas. El hermano menor inmediatamente se olvidó de su mente, salió totalmente de su mente que él hace 5 minutos no tenía ningún helado. Incluso se le olvida que tiene su propio helado ahí. Porque ahora su visión está en el helado de 2 sabores. Eso es envidia. Y esto es lo que muchas veces nosotros hacemos en la vida normal. Quitamos los ojos de lo que realmente tenemos para ponerlos en las cosas que los demás tienen y fíjense lo que sucede con ese niño. Ese niño se transformó automáticamente en un malagradecido, en un desconsiderado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no miró el bien que recibió. Ese niño se olvidó de que recibió un regalo. Ahora, al ver que otro recibió un regalo mayor, él desprecia su propio regalo. Y esto, hermanos, es lo que nosotros vemos continuamente en nuestras vidas. Ahora, pensando en lo que el apóstol Pablo está escribiendo aquí, él usa una palabra quizás que es más fuerte. En el texto original, la palabra griega usada ahí es la palabra celo, que básicamente quiere decir, o de la palabra donde viene la palabra celo, de donde viene la palabra hervir. O sea, el componente ahí que nosotros vemos en esa palabra es que hay un ardor, una rabia, podríamos decir, al ver que otro tiene lo que yo no tengo. Podría ser una manera más grave de verlo. Un celo iracundo, ¿cierto? Un hervir de mi corazón cuando yo veo que otro tiene lo que yo no tengo. Eso, dice el apóstol Pablo, no puede estar en el amor. El amor no tiene eso. Podemos preguntarnos nosotros entonces, quizás para poder meditar en esto. ¿De dónde viene este celo, esta envidia, este ardor? ¿De dónde vienen estos malos pensamientos? ¿De dónde vienen estos malos sentimientos? La respuesta a eso, hermanos, es el corazón. La envidia es un fruto perverso del corazón. No hay envidia buena. Ay, es que yo tengo envidia sana. No existe la envidia sana, hermanos. Ese es un eufemismo, una forma de suavizar una palabra, pero no existe la envidia sana. Puede incluso que la persona diga, yo tengo envidia sana sin sentir necesariamente envidia. Pero lo que sí vamos a decir algo es que la envidia no existe como envidia sana. No hay una envidia sana. Porque la envidia en sí es una manifestación del corazón perversa. Jesús Cristo dijo en Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, ¿no? Los malos pensamientos, los homicidios, ¿cierto? Los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, todo nace del corazón. Alguien podría pensar y decir, bueno, quizás Jesús no está haciendo referencia a la envidia, ¿cierto? Hablando de los malos pensamientos. Quizás la envidia puede ser algo bueno, pero hermanos amados, el apóstol Pablo, hablando a los Gálatas, dice lo siguiente en su capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante dice, y manifiestas son las obras de la carne, hermanos, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, son cosas malas, ¿no? Cosas tremendamente malas, pero sigue enumerando, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, ojo, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Imagínense la descripción gráfica que hace el apóstol Pablo de cosas que realmente son malas, ¿no? Malas, o sea, inapelablemente malas. Son cosas, designios perversos del corazón y entre ellas está la envidia. La envidia es una manifestación perversa del corazón. No hay lado bueno por cual mirarla. No hay cómo justificarla. Y de hecho el apóstol Pablo, fíjense que hace un paréntesis, una comparación en ese mismo Gálatas 5 y dice, miren, todo lo que acabamos de decir son cosas malas.
son cosas perversas, son cosas aberrantes ante Dios, son pecados ante Dios. Y esas cosas se contraponen contra otras, el fruto del Espíritu. ¿Qué dice él entonces? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Totalmente opuesto. La envidia, hermanos, está al otro lado de la balanza de todos los elementos espirituales que nosotros pudiéramos querer tener. Todo lo que nosotros deberíamos anhelar, ¿cierto? Que son cosas espirituales, buenas, están en este lado de la balanza, pero la envidia está allá. En otras palabras, la envidia es algo inaceptable si es que nosotros pensamos que amamos. Es una contradicción decir yo amo, pero tengo envidia. Los celos las envidias son obras de la carne. Lamentablemente, hermanos, nosotros tenemos una capacidad impresionante para autojustificarnos. Y quizás maquillar la envidia con la aspiración, ¿cierto?, de alguien. Yo veo a alguien y digo, mira, me gustaría ser como él. Y yo digo, no, esto tiene tintes, ¿cierto?, de bueno. El mundo, de hecho, te dice, ten hambre de estas cosas. Aspíralas, ¿cierto? ¿Ves la casa que tiene tu hermano? Tú deberías tener la misma. Pero, ¿qué dice la Escritura? El mismo Santiago, el libro de Santiago en su capítulo 3. Pero si tenéis celos amargos, dice, y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Eso es una mentira. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, dice el Señor, sino terrenal, animal y diabólica. Es una explicación bien fuerte, ¿no?, de esto. Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Aquí también Santiago hace una especie de comparación, ¿no? Nosotros, que somos llamados a ser, somos mandados a ser, mejor digo, para justificarnos, muchas veces ponemos entonces las expectativas y las maquillamos, ¿cierto?, de metas para decir, es válido, pero no, hermanos. Eso es envidia. Y es una manifestación perversa del corazón. Amados hermanos, si nosotros pensamos en lo que implica ver algo que tiene el otro y desearlo, ¿no le llama la atención con alguno de los mandamientos? ¿No le suena a un mandamiento que dice algo como no codiciarás? Cuando nosotros vamos a ver de dónde nace este mandamiento, nos tenemos que ir a Éxodo 20, ¿no? Éxodo 20, está la ley moral de Dios, la ley de Dios que para nosotros está vigente y nos dice lo siguiente. No codiciarás ni la casa de tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no codiciarás ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Este es un mandamiento, hermanos amados. Cuando yo veo la casa de Pedrito, Juanito, y yo la codicio, yo puedo decir es una meta, pero eso es un engaño, porque finalmente es envidia. ¿Y por qué, hermanos, nosotros queremos tratar de cambiar esto? ¿Por qué nosotros queremos tratar de autoengañarnos? Porque ese es el corazón. Así es nuestro corazón. Nos engaña. Nuestro corazón conspira con nosotros. Porque nosotros comenzamos una búsqueda, ¿cierto? Ponemos nuestras energías en alcanzar estas metas y obviamente esto nos trae tristeza, hermanos. Nos trae congoja. Y pasa lo mismo, hermanos amados, que con el niño que tiene un helado de un sabor. Nosotros perdemos la vista de lo que Dios nos ha dado y la ponemos en las cosas que Dios no nos ha dado. Y esto es un tremendo, pero tremendo error, hermanos. Porque este es un ejercicio que nosotros tenemos que hacer. Pregúntese esto, hermano. ¿Qué le ha dado Dios? Yo creo que cada uno podría meditar en su corazón. Cada uno ha recibido de Dios muchas cosas.
Cada uno de nosotros ha recibido de Dios muchas cosas. Pero llega a ser irónico que nosotros, continua y diariamente, perdemos la vista de lo que Dios nos ha dado para ponerla en otro lugar. Y eso es perverso de nuestro corazón. Eso es maligno en nuestro corazón. Nosotros hemos recibido el Evangelio del Señor, hermanos. El Evangelio de Cristo. La salvación. Meditamos muy poco en el Evangelio. ¿Por qué? Porque hemos recibido el regalo más grande, el más impresionante, el más aspirable por cualquier ser humano, que es el Evangelio. Teniendo el Evangelio, hermanos, teniendo el Evangelio, tenemos todo. Si nosotros meditáramos en el favor de Dios, nos gozaríamos completamente en el Evangelio y miraríamos solamente el Evangelio. Pero ¿qué hacemos? Ya el Evangelio pasa a ser algo trivial en nuestras vidas. Ahora yo necesito otras metas. Necesito alcanzar ciertos objetivos. Necesito ganar cierta cantidad de dinero. Necesito tener cierto auto. Necesito tener cierta casa. Necesito tener ciertas cosas. Y eso se determina en las nuevas metas de mi vida. Hermanos, esas metas son vanas. Porque es cambiar el camino del conocimiento y del amor y del servicio a Dios por un camino de cosas absurdas. Amados, nosotros tenemos que reconocer que muchas veces hemos perdido el norte. Yo no le estoy diciendo que no trabaje. Yo tampoco le estoy diciendo que no se esfuerce en su trabajo. Yo le estoy diciendo que no se confunda al seguir metas humanas y que se van a ir. Hermanos, nosotros seguimos muchas metas. Por ejemplo, las personas en general hoy día viven en un mundo consumista, queremos tener mucha plata. Y vivimos vidas de trabajo. Y después se preguntarán, bueno, ¿y qué hizo Juanito durante toda su vida? No, él trabajó. Efectivamente, trabajó. Pero no se va a llevar nada al otro mundo, hermanos. Los faraones, ¿cierto?, se enterraban con oro y reliquias y un montón de cosas, pero nosotros no nos vamos a llevar nada. La ropa que tenemos puesta, absolutamente nada más. ¿Qué afán entonces tiene seguir las riquezas? La misma Escritura dice que ese camino es vano. Generalmente las mujeres siguen el camino de la belleza, ¿cierto? Y quieren ser bellas, hermosas, pero hermano, yo de aquí tengo hermanas que en 40 años más van a ser todas abuelitas, y déjeme decir que ahí no va a haber belleza que valga, ¿cierto? Entonces, ¿qué sacamos con seguir consignas que son vanas? La vida del hombre es como la flor del campo, hermanos, se va rápido. Y el hombre insiste en su corazón perverso en seguir consignas y seguir metas que son humanas. Y se marea, ¿por qué? Porque ve algo en la tele y lo anhela, lo codicia. Porque ve algo que tiene acá y lo codicia. Porque en general nosotros somos personas que en nuestros corazones somos envidiosas. Somos envidiosas. Y el apóstol Pablo dice, ojo, ¿ustedes quieren amarse? Este sentimiento de ver las cosas de los demás y envidiarlas no puede ser. Y el corazón es muy engañoso porque una hermana puede decir, oye, qué linda mi hermana Juanita. Y eso le va a causar envidia. Entonces, como ve a la hermana Juanita, que es muy linda, ella, ¿qué va a empezar a hacer? Se va a empezar a preocupar de esto, va a ser un tema en su vida. Va a empezar a comer menos, va a empezar a medirse la dieta, va a ver que no baja de peso, que no realzan sus curvas. ¿Y de qué pasa? Esa persona básicamente está siendo una persona tremendamente carnal, hermanos. Porque ha perdido el norte. ¿Por qué? Porque un cristiano no debería estar viendo si es que la hermana Juanita es bonita o es fea. Eso ni siquiera debería interesarnos, hermanos. Y asimismo, ni la ropa que tenemos, ni los autos que tenemos, ni la casa que tenemos, ni ninguna de las virtudes. ¿Por qué? Porque si yo quiero amar a la iglesia, la envidia debe desaparecer de la iglesia. Si yo quiero amar a mi hermano, la envidia no puede ser un componente. ¿Por qué? Porque la envidia es como un poquito de cianuro en un vaso de agua. La envidia va a contaminar mis acciones, va a contaminar todos mis anhelos. Ese es un problema, la envidia no puede estar en la iglesia. Y fíjense que pensando en la iglesia local, hay un aspecto que sucede, que no sucede generalmente en los matrimonios. Miren, generalmente en los matrimonios, si un hombre
por ejemplo, el hombre prospera en la familia, la mujer difícilmente se va a enojar. Hay casos, ciertamente, que el hombre le va bien en la vida, no sé, en lo que sea, y la mujer se enoja con que el esposo prospere. Ya es porque hay un matrimonio muy, muy, muy complicado. Pero en general, cuando el esposo prospera, la mujer se alegra y lo aplaude. Pero eso no sucede mucho en la iglesia. Cuando un hermano prospera, en el hermano, nace un sentimiento de competición. La competición, hermanos, es algo muy presente en la iglesia. El espíritu competitivo es un verdadero cáncer en la iglesia. En la iglesia hay mucha competencia, hermanos. Y eso no puede ser. La competencia, hermanos, tiene su raíz en la envidia. ¿Cierto? ¿Qué pasa cuando abandono una carrera? Y yo quiero llegar antes que él. Básicamente lo que hay es que yo quiero tener la posición de él. Y me voy a esforzar y voy a correr todo porque esa es la posición que yo quiero. Ahí voy a llegar. Y corro y corro. Eso es competencia. Pero lo mismo sucede en la iglesia, hermano. Aquí en las iglesias, por ejemplo, las iglesias reformadas en general, hay una competencia del conocimiento. Absurda por lo demás. ¿Quién sabe más? Se nos acusa como reformados de eso. Nosotros no tenemos ninguna competencia, ¿quién sabe más? Conozca y sepa para conocer al Señor, pero no para saber más que su hermano, eso es absurdo. Pero también sucede, por ejemplo, con las mujeres, con la belleza, ¿no? En las iglesias también sucede mucho. ¿Cuál es más bella? Y hay una competencia ahí. Uy, mira lo que se compró la hermana Juanita, ahora voy a comprar uno similar, pero más bonito. Y así una serie de cosas que nosotros vamos viendo que no tienen que estar en la iglesia. Si nosotros nos amamos los unos a los otros, la competencia no puede estar. No puede existir. Ahora, esto de la competencia, ¿cierto? Que no puede existir porque la envidia no puede existir. Porque si yo amo al otro y quiero ser benigno con el otro, procuro de corazón el bien del otro, la envidia debe desaparecer de la iglesia. La competencia debe desaparecer de la iglesia. Y esto me lleva a reflexionar, hermanos, o nos lleva a mirar el segundo punto que el apóstol Pablo nos dice y que está tremendamente conectado con el primero. Hoy día vamos a hablar no solamente de la envidia, sino que de la jactancia, porque son dos elementos que van de la mano, están estrechamente relacionados, amados hermanos. Estrechamente relacionados. La segunda característica nombrada por el apóstol Pablo es la jactancia. La jactancia también es definida, ¿cierto?, como la alabanza propia, desordenada y presuntuosa. Fíjense que me gustó mucho leer los sinónimos de la jactancia. También vamos a poder tener un mayor entendimiento de la jactancia. Fíjense lo que dice, o cuáles son los sinónimos de la jactancia. Alarde, fanfarronería, engreimiento, fatuidad, vanagloria, vanidad, arrogancia, chulería, orgullo, petulancia, soberbia. Todas estas cosas hablan de la jactancia. Por el contrario, importante también hablar de los antónimos. ¿Cuál es el antónimo de la jactancia? La humildad, la modestia, la sencillez. Fíjense que el apóstol dice entonces que la envidia debe desaparecer de la iglesia. Es un sentimiento vil, ¿cierto? Un pecado. ¿Cierto? Es un pecado, la codicia, es una transgresión del mandamiento de Dios. Pero también dice que hay que eliminar, la jactancia no puede estar. No puede haber jactancia. Ahora, yo entiendo, hermanos amados, que son muy pocos los que a simple vista podríamos mirar a nuestro alrededor y decir, si este es jactancioso, ¿cierto? Difícilmente nosotros podríamos identificar. ¿Por qué? Porque, no sé, nosotros como, por ejemplo, como hombres, molestamos mucho. Por ejemplo, yo molesto con mi hermano Carlos, que no es jactancioso. No sé. Y hablamos y molestamos porque tenemos confianza y hablamos del tenis, que yo soy mejor y le tiro la talla, él me la tira a mí, y nos molestamos. Y esta es una cosa trivial que pasa entre amigos. Alguien que estaba afuera, él es jactancioso. Fíjense que lo que queremos tratar de hacer, o lo que nosotros tenemos que realmente tratar de ver, es ver la profundidad de la jactancia. Porque ¿sabe qué, hermano?
La jactancia es algo que en nuestros corazones también está muy escondido. Está escondidísimo. Y hay obras jactanciosas que nosotros podemos hacer que son muy sutiles. Y derechamente nacen de la disposición de un corazón jactancioso. Aquí lo que quizás tendríamos que hacer y reflexionar y meditar es preguntarnos, ¿seré yo jactancioso? ¿Seré yo en mi actuar? Bueno, vamos a tratar de meditar en esto para que podamos, no sé, quizás cada uno hacer una radiografía en su corazón, porque puede ser que usted crea que es muy humilde, ¿cierto? Pero puede que sea tremendamente jactancioso. Y ojo, porque volvemos a verlo de manera general. Dice el Señor que si queremos ser buenos hijos de Dios, debemos seguir el camino del amor. Debemos amar. Y no podemos amar si somos jactanciosos. O sea, es una contradicción decir, yo amo a mis hermanos pero soy jactancioso. Eso no puede estar. El amor perfecto, el amor real, el amor ágape, no tiene jactancia, dice el apóstol Pablo. No hay jactancia en esto. Ahora bien, como hemos dicho, la jactancia muchas veces está escondida en nuestras acciones. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón hay una necesidad, hermanos, impresionante de ser reconocidos. El corazón, que es engañoso, nos dice desde lo más profundo, debes ser reconocido, que te reconozcan, que te vean. Tú debes ser levantado, tú debes ser aplaudido. Esa es la disposición de un corazón perverso que ahí está trabajando y que hace que en nosotros crezca esta jactancia, ¿cierto? Y que se manifiesta de manera muchas veces muy, muy oculta. Ese corazón me dice a mí que yo debo estar, ¿cierto?, pensando siempre en mi bienestar, en mi nombre, ¿cierto?, en lo que yo creo, en mi forma de ver y entender las cosas. Ese corazón a nosotros nos dice, entonces, tú debes ser oído, tú debes ser escuchado y reconocido. La jactancia se esconde muchas veces en nuestras nobles intenciones. La jactancia es como una especie de virus escondido en nuestro corazón. Es una manifestación pura del orgullo. O sea, si nosotros quisiéramos ponerle un apellido a la jactancia, el orgullo, hermanos. Porque la jactancia es la manifestación del orgullo. Por eso, hermanos, quiero invitarlos a reflexionar y preguntarnos, ¿será que yo hago o digo ciertas cosas que están condicionadas o gatilladas por la jactancia? ¿Será que yo pudiera hacer cosas que lo que buscan no realmente es el bienestar de mis hermanos ni el bien, sino que yo ser reconocido? Eso es jactancia. Y eso, hermanos, no es amor. Por ejemplo, esto sucede mucho en las iglesias. Nosotros conversamos mucho y estamos hablando con el hermano, no sé, Pedrito. Yo estoy hablando con el hermano Pedrito, que viene caminando hace poco en la fe. El hermano Pedrito no entiende muchas de las verdades, ha creído el Evangelio, pero no entiende profundidades ni de la teología ni de nada. Yo podría hablar con él de una manera simple para edificarlo. Pero mi corazoncito engañoso puede decir, ¿y qué pasa si le empiezo a decir cosas que él no va a entender? ¿Para qué? Yo sé que no me va a entender, pero no me importa que no me entienda. Pero él va a saber que yo sé más. Entonces, ¿qué le dice ese corazoncito jactancioso? Dilo. Dilo, ¿para qué? Para que él te admire. Eso, hermanos, es una jactancia escondida en el corazón. Y no es amar. Porque yo te pregunto, hermano, ¿qué le sirve a un hermano que tú le hables de algo que él no va a entender ni le va a edificar? Es un absurdo. Tú te estás sirviendo a ti mismo. Tú no estás amando. Tú tienes un corazón jactancioso. Y está muy escondido. Suena muy lindo, ¿no? Hablarle y tratar de hacerle entender cosas que no entiendan. Pero, hermanos, el corazón es perverso. Es perverso. Fíjense que existen otras formas. Yo, por ejemplo, ayudé económicamente a un hermano que estuvo en necesidad. De repente estoy hablando con otro hermano, ¿cierto? Hablando de la necesidad de la iglesia. Y de cómo, ¿cierto? Cómo la iglesia tiene que hacerse presente. Y de repente en mi corazón le digo, yo le voy a informar a este hermano que yo sí ayudé a Juanito.
La pregunta es, ¿por qué debería yo informarle a él que yo ayudé la vez pasada al hermano Juanito? El corazón orgulloso no dice, dilo, porque así obtendrás reconocimiento. Él verá que tú sí ayudas y tu nombre será levantado. Pero la verdad de las cosas, hermanos amados, es que la Escritura dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace la mano derecha y no tendrías por qué contarle. Porque lo que tú haces lo haces para Dios, no para que los demás lo vean. Pero ¿qué dice el corazón jactancioso? Dilo, informa. Es sutil, ¿no? Pero es engañoso. Asimismo, hermanos, nosotros lidiamos cada uno de nosotros con corazones perversos, engañadores. Y nosotros tenemos que meditar en nuestro propio actuar de cada uno, porque somos diferentes, en cómo nosotros podríamos ser engañados por un corazón jactancioso, por razonamiento, o sea, por una forma jactanciosa de manifestarme. Y ojo, hermanos, que quizás esto nos lleva también a entender la otra forma de jactancia. O podemos tratar de hablar de la manifestación misma de la jactancia. ¿Por qué? Porque si bien el jactancioso está oculto ahí en el corazón, tarde o temprano sale a la luz. Nuestras acciones pueden ser muy sutiles y nosotros podemos tratar de hacerlas muy sutil, pero el jactancioso sale sí o sí. El jactancioso entonces se manifiesta. El jactancioso se manifiesta, hermanos. El jactancioso generalmente es algo que opina siempre, que es muy visible, que se hace mucho ruido, que se muestra, que es ruidoso en general. El jactancioso habla harto, ¿cierto? Bueno, ahí se habla de parlanchín. El jactancioso es participativo. El jactancioso no pasa desapercibido, hermanos. Eso es una realidad. Ojo con esto. Ojo con esto. No estoy diciendo, hermanos, que cada persona que opina o que de alguna manera hace ruido o que es participativo es jactancioso. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el jactancioso tarde o temprano se muestra. ¿Por qué? Porque necesita ser visto. El jactancioso necesita ser visto. Vimos los sinónimos de la jactancia, ¿no? ¿Qué dijimos? Que también es soberbio. El jactancioso soberbio siempre tiene la razón. O es vanidoso o vanidosa. Siempre se llega a ver, ¿cierto? Ahí viene el hermano, ¿cierto? Que siempre es la mejor vestida, no sé. O siempre la persona que tiene la mejor cosa o la más vistosa, ¿cierto? Generalmente nosotros, gracias a Dios, somos una iglesia sobria, nadie viene de fucsia, ni obviamente no hay una luz que brille, generalmente hay algo tenue, pero en general se ve, hermanos. Generalmente el jactancioso se muestra. ¿Se muestra por qué? Porque el jactancioso no es de bajo perfil. El jactancioso no está dispuesto a ser de bajo perfil. No está dispuesto a ceder. No puede ser, no se relaciona. El jactancioso se ve y lamentablemente muchas veces no se da cuenta de que es jactancioso, obviamente. El jactancioso nunca se da cuenta de que es jactancioso, es una realidad. Amados, el punto de esto es que nosotros meditando en el amor que el apóstol Pablo y que la Escritura nos dice de cómo debemos amarnos, tenemos que mirar en nuestros corazones tanto nuestra envidia como nuestra jactancia. Si usted ha sido envidioso o es jactancioso, bueno, hermanos, todos tenemos nuestras cosas. Lo que tenemos que identificarlas, negarnos a ellas. Yo sé que soy jactancioso de esta manera, me niego de esta manera, porque yo lo que tengo que buscar es el amor, amar a mis hermanos. Y si, hermanos, eso implica negarme a mí mismo, negarme a mi nombre, negarme a mi reconocimiento, negarme a mis premisas, negarme a mis consignas, negarme a lo que yo creo, negarme a lo que yo pienso que está bien, eso entonces tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque, hermanos, o amo a mis hermanos o me amo a mí. No hay dos caminos. O amo a mis hermanos o me amo a mí. La jactancia, hermanos, no se relaciona con el amor como la envidia no se relaciona con el amor. Son mutuamente excluyentes. O tú amas, o tú eres jactancioso, o tú eres envidioso. Pero decir, yo amo, pero soy jactancioso, es falso. Tú te amas a ti. Si tú dices, yo amo, pero soy envidioso, no, tampoco. Hermanos, no. No es necesario, hermanos, que yo venga y hable y manifieste mi jactancia, ¿cierto?, de todas las cosas,
no tengo por qué ser evidente para ser jactancioso. No necesariamente ser evidente. Muchas veces el más dañino es el que oculta más estas cosas. Y ahí nosotros tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado, hermanos. La jactancia es sutil, muy sutil, hermanos. Y nosotros tenemos que abrir nuestros ojos. Pensemos en el amor de la iglesia. Si yo, por ejemplo, tengo una chaqueta que me compré, que es tremendamente importante, y no tengo ningún poco de frío, porque esa me protege, viene hasta con calefacción, no sé. Y yo tengo un hermano, ¿no?, que tiene una chaquetita así como delgadita y lo veo muerto de frío. Yo no tengo para querer informarle a él que la mía es maravillosa. Yo me quedo callado, ¿cierto? Si yo tengo un auto, cierto, 4x4, y que ahora que llovió, básicamente pasé por arriba de los edificios y el otro quedó botado, yo no tengo para qué decirle que mi auto pasó por arriba de los edificios. Asimismo, hermanos, yo no tengo por qué meter bulla de las cosas que tengo, de las que hago. Si yo conozco y yo sé, y mi hermano no sabe, entonces yo no tengo por qué estar informándole que yo sé muchas cosas, ¿cierto? Asimismo, si usted es una mujer hermosa, bella, que tiene los atributos más bellos del mundo, y su hermana no lo tienen, no tiene para qué andar mostrándolo, ¿cierto? Mejor se tapa. Eso, hermanos, es ser humilde. O sea, eso muestra humildad, eso muestra entendimiento, eso muestra entonces un carácter, podríamos decir, que se asimila o que se asemeja a lo que Dios espera de nosotros. Nosotros tenemos que ser bajos perfiles, nosotros tenemos que bajarnos. Y esto nos lleva a meditar en la humillación. Porque el verdadero amor, hermanos amados, implica humillarnos. El verdadero amor nos restringe. El verdadero amor nos humilla. El verdadero amor nos baja. El verdadero amor pone límites. No, es que yo amo y hago lo que quiero. Eso no es amor. El amor a mí me limita. Es como una barrera invisible donde hasta aquí llego. No está en la Biblia, no está en la ley, no. Pero así se ama. Porque eso entra en la práctica de la Biblia. Hasta aquí llego, no puedo hacer más. Porque ahí ya no es amor. Ahí ya estoy amándome a mí mismo. Asimismo, el amor nos restringe. Y somos llamados a humillarnos, a bajarnos. ¿Tiene todos los derechos del mundo? Los tiene todos. Todos los derechos del mundo. Pastores, que no tengo derecho a tener un avión, tenga un jet, tenga lo que quiera. Pero no se jacte de ello. No le ande contando a todo el mundo que tiene un jet. Porque hay gente que no tiene jet. ¿Cierto? Pastores, que no sé. No puedo entonces ir al gimnasio. Vaya al gimnasio. Vaya al gimnasio. Pero no va a venir con pata a la iglesia. O sea, es absurdo. Ni tampoco traiga su batido de proteína aquí a batírselo a la hermana en la cabeza porque ella no hace. Eso es absurdo, hermanos. Eso es jactancia. Eso es orgullo. El Señor nos manda a nosotros humillarnos. Y fíjense, amados hermanos, que amar a nuestros hermanos implica humillarnos. Y nosotros no solamente tenemos mandamiento para humillarnos, sino que tenemos ejemplo. No solamente tenemos mandamiento para humillarnos, sino que tenemos el ejemplo, amados. Fíjense que si hay alguien que pudiera jactarse de algo, ese es Cristo, ¿cierto? Ese es Cristo. Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo, hablando de esto mismo, hermanos, de la comunión, de nosotros, de la comunicación, de la coinonía, hablando de esto mismo, el apóstol Pablo, hablándole a los filipenses, le dice lo siguiente, y escuche con mucha atención. Y le dice: por tanto, amados filipenses, o por tanto, amados hermanos de la iglesia bautista, si alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, dice, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo todos una misma cosa. Nada hagáis, no hagan cosas por contienda o por vanagloria. No hagan cosas para contender, es absurdo. Antes bien, con humildad, agachándonos
estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, o sea, poniendo a los demás por encima de mí, aunque su nombre sea levantado y el mío no, poniendo a los demás, estimando a cada uno, ¿cierto?, a los demás como superiores a mí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, despojándose, sino cada cual también por lo de los otros. Y ahí empieza el apóstol a hablar de este pasaje muy conocido. Haya pues en vosotros, hermanos, en ustedes, en nosotros, este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él tenía todo el derecho, Cristo, de decir yo soy Dios y de aquí yo me aferro y de aquí no me muevo, ¿cierto? De aquí alguien también podría decir, no, es que yo tengo el derecho de manifestar tanto mi conocimiento o de manifestar mi riqueza o de manifestar mi belleza o de manifestar lo que sea que tenga porque es mi derecho, lo tengo. Pero ¿qué hizo Cristo como ejemplo nuestro? Él no miró eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó, dijo él. Dice la Escritura entonces, él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se humilló, se puso a la altura de hombres que estaban infinitamente más abajo, se humilló, se puso como el más bajo de todos, e incluso en esa misma condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué nos dice esto? ¿Hay algún hermano acá o hermana que tenga algo que los demás no tengan? Sin lugar a dudas. Hay muchas personas que han sido bendecidas por Dios de diferentes maneras. En diferentes tipos de cosas. Puede ser el carácter, virtudes, inteligencia o conocimiento, que son dos cosas diferentes. O puede ser dinero, o puede ser belleza, o puede ser una condición física, o puede ser lo que sea, hermanos. Porque somos diferentes. Pero eso para ninguno de nosotros debería ser motivo de jactancia. Y por el otro lado, tampoco debería ser motivo de envidia. Ni de jactancia ni de envidia. Porque esas cosas no corresponden al amor. El que tiene, que se despoje. Y el que no tiene, que no mire que no mire lo que no tiene, sino que mire lo que ha sido, lo que Dios le ha dado. Porque así como cada uno tiene cosas superiores a los demás, déjeme decirle algo. Es una cosa obvia. A cada uno le ha dado cosas menores. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted puede no ser la más bella de la iglesia, pero quizá usted es mucho más inteligente que muchas otras personas. Usted puede ser no la persona que tenga la mejor condición de la iglesia, ¿cierto? Puede ser de hecho el más pobre de la iglesia, pero usted puede tener el mejor carácter de la iglesia. Y asimismo, como usted no tiene algunas cosas, puede tener otras que sí. Entonces, hermanos, o usted puede ser envidioso o jactancioso en cualquiera de las situaciones que usted esté. El más pobre de la iglesia también puede ser jactancioso. ¿Sí? Y la más bella o el más bello de la iglesia también puede ser envidioso. Cada uno de nosotros caemos en esto. ¿Por qué? Porque hay una condición con la cual venimos y es tremenda, y es que cargamos con corazones engañosos. Por tanto, amados hermanos, tanto el jactancioso como el envidioso tiene que poner su mirada en el lugar que realmente le corresponde. Y es entender que nada tiene que no haya sido dado por Dios. Absolutamente usted no tiene nada que no haya sido dado por Dios. Usted, hermanos, todo lo que tiene también, entonces, ha sido dado por Dios. Y tiene que agradecerlo. Por tanto, el envidioso ponga sus ojos en lo que Dios le ha dado. El jactancioso no se jacta en lo que ha recibido, porque lo ha recibido de Dios. Amén. Esforcémonos, hermanos, a que estas cosas desaparezcan de nuestros corazones, a mirar nuestras acciones, a mirar por qué hacemos las cosas y amarnos por sobre todas las cosas los unos a los otros para que caminemos en paz y en amor. Amén. Oremos al Señor. Bendito Dios, rogamos que nos ayude, Señor. Estos
estos necios corazones que nos engañan son realmente, Señor, un estorbo continuo en nuestro camino de la fe. Ayúdenos, Señor, a mirar las bendiciones que usted nos ha dado para gozarnos en ellas. Y también ayúdenos, Señor, a reconocerlas como un don suyo, Señor, que depende solamente de su preciosa sabiduría y soberanía. Quite de nosotros, Señor, toda jactancia. Quite de nosotros, Señor, toda envidia. Rogamos, Señor, que usted nos una, Señor, que nos ayude a caminar en comunión. Se lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén.